Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy, el papel de Zaffaroni y la red jurídica del Vaticano para influir en América. Desde el año 2019, el Vaticano está tejiendo una multinacional jurídica, cuyo objetivo sería influir sobre las decisiones políticas y judiciales de todo el continente americano. Si bien es cierto que Bergoglio viene tendiendo líneas de acción netamente ideológicas sin relación con la cuestión religiosa en países, en organismos multilaterales, en organismos del tercer sector, en medios, etc., este proyecto es mucho más ambicioso e influyente. La izquierda adora las organizaciones supranacionales, sus cumbres, sus encuentros, sus agendas, pero parece que al Papa no le alcanza con influir en las ya existentes, que son muchísimas, y ha decidido darse el gusto de tener la propia a su imagen y semejanza. Así nace el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Esto, resumidas cuentas, se llama COPAJU, que, según su director, el juez Roberto Gallardo, se trata de una herramienta genuina y necesaria para las y los jueces de las tres Américas en su carácter de organización ecuménica de magistrados comprometida con los derechos sociales y la doctrina franciscana que nuclea, organiza y defiende a los jueces que velan por la dignidad humana y la integridad planetaria. Así lo describe el juez Gallardo. Y si bien el COPAJU se venía conformando desde hace un tiempo, hace pocas semanas se conoció la noticia de que el Papa Francisco creó, bajo la órbita del comité, al Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. A la cabeza del instituto designó a Eugenio Raúl Zaffaroni, el más firme defensor de Cristina Fernández de Kirchner y más importante divulgador del chavismo jurídico en la región. Si la intención era prestigiar el nuevo organismo, se podría pensar que alguna nube pasajera nubló la santa razón de Francisco. En cambio, si entendemos que Bergoglio es un hábil político y operador ideológico, la maniobra de estos nombramientos debería encender varias alarmas. La florida trayectoria de Zaffaroni es en sí misma una confesión de parte. Fue nombrado juez durante la última dictadura argentina y juró observar y hacer observar los objetivos básicos fijados por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. En ese periodo no admitió habeas corpus en las denuncias de desaparecidos y la organización madre de Plaza de Mayo lo incluyó en la lista de los 437 jueces a los que se acusó de haber sido partícipes necesarios en los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, sustracción, retención y ocultamiento de personas. Pero se trata de alguien sinuoso y flexible con sus posiciones políticas. Cuando cambiaron los tiempos, supo reinventarse sin inconvenientes y en los 90 ya militaba en el peronismo de la izquierda, al que representó en el año 1994 como convencional constituyente. En el año 1997 fue elegido legislador de la ciudad de Buenos Aires bajo ese signo político, pero otro vuelco partidario hizo que el presidente de la Rúa lo pusiera al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el famoso INADI. Sus volteretas políticas no conocen límites. En el año 2001 había denunciado que en Santa Cruz, donde en ese momento gobernaba Néstor Kirchner, soplaba el mismo viento que llevó a Hitler al poder. Pero su punto de vista cambió cuando Kirchner lo nombró a él juez de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003, cargo que retuvo hasta el 2014, época de mayor extensión del Foro de San Pablo en la región. Gracias a las conexiones obtenidas durante esa expansión, en el año 2016 pasó a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el 2022. Se hizo famoso cuando los vientos socialistas soplaban fuerte por defender fervientemente el abolicionismo, una teoría clave que presagiaba a la ideología woke.
Esta teoría considera que el delincuente es una víctima de la sociedad, que el delito es una creación política, que el proceso penal es una herramienta de los dominadores y que el Estado no está legitimado para imponer penas. Sus sentencias son famosas en este sentido, una de las cuales argumentaba que, en el caso de un individuo que obligó a una niña a hacerle sexo oral, no había habido violación porque el hecho había ocurrido con la luz apagada. Cuando Eugenio Zaffaroni fue electo juez de la Corte Suprema, declaró tener 15 departamentos. Al poco tiempo empezaron los rumores sobre el destino de esas propiedades y en el año 2009 un abogado denunció que en el tercer piso del edificio de la calle Dele Piane 668 funcionaba un prostíbulo con dominicanas. Para contestar la demanda acudió un representante del juez, el señor Carlos De Vicenzi, quien advirtió que el verdadero dueño del lugar era Zaffaroni y que Ricardo Montivero era su testaferro. De allí en más las denuncias comenzaron a acumularse, llegando a constatar que en 6 propiedades de Zaffaroni se ejercía la prostitución. Uno de los prostíbulos más lujosos funcionaba sobre la avenida Santa Fe y, según los dichos de la administradora, este inmueble tenía denuncias de fundaciones contra el trabajo esclavo. Los trascendidos periodísticos de la época detallaban que las tarifas para la explotación de mujeres son altísimas. La cantidad de chicas varía según los pedidos de los clientes prostituyentes. No reparten volantes, solo se contactan mediante llamadas que se hacen al contacto con el prostíbulo. Para el año 2011, el escándalo era mayúsculo. Ricardo Montivero quedó expuesto al ser no solo el apoderado y administrador del juez, sino su íntimo amigo, tanto que ambos convivían en la calle Boyacá 926, cuyo teléfono estaba a su nombre. Se supo que los departamentos estaban divididos en pequeños habitáculos donde se brindaban servicios sexuales con 2 o 3 chicas por turno, que cobraban por hora unos $29. La causa se cerraría en el año 2014, cuando el juez de instrucción Carlos Manuel Briñar declaró extinguida la acción penal y Montivero pagó una multa irrisoria por violación a la ley de profilaxis. Cuando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se invitó al juez del Lavallato, a Sergio Moro, para una charla contra la corrupción, Zaffaroni apoyó las acciones de cancelación que se organizaron y terminaron con la censura de la charla. Ante lo cual dijo, abro comillas, por suerte todo lo han suspendido. De cualquier manera fue lamentable que desde nuestra Facultad de Derecho se le ofreciera una tribuna de la facultad a un personaje que fue la estrella del lofer en toda nuestra región. Creo que tendríamos que reflexionar para que no se repitan hechos de esta naturaleza. Cierro comillas. También el juez se manifestó públicamente cuando los argentinos acudieron a la Plaza de Mayo para exigir la flexibilización de la irrisoria cuarentena de Alberto Fernández. Y lo que dijo es que eran gente descerebrada. Zaffaroni reclama indultos sistemáticamente para los funcionarios kirchneristas ya condenados. Un caso patético ocurrió cuando, siendo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió que se indulte al ex vicepresidente de Cristina Fernández, el señor Amado Boudou. Varios diputados argentinos elevaron una queja ya que el juez estaba influyendo sobre sus compañeros de la Corte Interamericana, que tiene jurisdicción en la Argentina y que revisa estos casos. Pero nada ocurrió como en el resto de los casos. Zaffaroni es en Argentina y en el mundo incombustible y no hay escándalo que le haga mella. De hecho, reiteró sus presiones cuando condenaron a Cristina Kirchner, diciendo, vuelvo a abrir comillas, si Cristina es condenada, el presidente deberá indultarla. Cierro comillas. En un reportaje del año 2003, describió él mismo cómo ejercía su cargo, diciendo, abrís un expediente y decís, a ver cómo lo zafo. Zafo en Argentina significa salvar. A ver cómo lo zafo a este. Si zafarlo no está bien, entonces digo, a ver cómo hago para que se la lleve más aliviada. Abriendo un expediente así, con esta idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir, bueno, hasta acá. En el ejercicio del poder punitivo,
llega un momento del proceso en el que el acusado está solo, todos contra él, hasta que llega a un tribunal que dice, vamos a ver cómo compensamos esto. Estas eran sus palabras. La trayectoria de Zaffaroni opaca ligeramente la del juez Gallardo, director del COPAJU, que se desempeña actualmente como juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aunque también el juez Gallardo tiene sus resplandores. Se define de izquierda con las mismas ideas de hace 20 años, aunque ayornadas, según él. En sus oficinas abundan fotos y cuadros de Lenin, del Che Guevara, de Salvador Allende o de Eve Bonafini, gracias a quien dirigió la carrera de abogacía en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y ha tenido sentencias surrealistas, como cuando prohibió en la Ciudad de Buenos Aires toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada, o cuando prohibió la actividad de los delivery. También promulgó subsidios tomándose atribuciones de legislador y estuvo varias veces al borde del juicio político. Gallardo es autor de el libro Francisco versus Moloch, Ideas para una revolución ecosocial, en donde destaca que el COPAJU pretende lograr mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales, y a su vez que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos no genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial. Completa el panorama del COPAJU otras autoridades elegidas por el Papa, como Alberto Filippi, doctor en filosofía y ex asesor de Salvador Allende en cuestiones de política exterior. El objetivo del Papa Francisco para convocar a estos caballeros a la cabeza de un ejército de decenas de magistrados, catedráticos políticos y ex jueces es digno de análisis. Según se lee en las plataformas oficiales, Bergoglio busca generar una herramienta de carácter permanente que tenga por objeto central propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables, mediante acciones positivas destinadas a promover, proteger el ejercicio, disfrute pleno y permanente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A ver, parece politiqués, pero no. Desde que se empezó a conformar la institución COPAJU, ya ha desarrollado una prolífica tarea en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en México, en Estados Unidos y en Paraguay, y se encuentra en permanente expansión por el resto del continente americano, destacándose acciones como las del grupo de abogados liderados por Zaffaroni, que intentó liberar a Pedro Castillo tras el golpe que éste diera el pasado diciembre. En 2019, en medio del descomunal asalto organizado por la izquierda al gobierno chileno de Sebastián Piñera, COPAJU sostuvo que la violencia era originada por procesos económicos de ajuste y expoliación, y añadió que esa violencia era generada por el poder público y que estaba armada para reprimir a las víctimas de la presión económica. COPAJU también sostuvo que el Estado chileno y su gobierno son los únicos responsables por las violaciones a los derechos humanos en las principales ciudades del país, las ciudades que estaba incendiando la izquierda. También durante el gobierno de Bolsonaro, el COPAJU elevó su preocupación al Santo Padre para que actúe en el marco de los objetivos y sus funciones, solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lideraba Zaffaroni, que con carácter de urgente adopte medidas cautelares para salvaguardar debidamente el medio ambiente. Y decían, llegamos a la conclusión de que hay una suerte de dejar hacer por parte del Ejecutivo brasileño, en ese momento obviamente, a cargo de Bolsonaro, como una forma de permitir que grupos vinculados con la agricultura, la ganadería y la explotación forestal triunfen. El ordenamiento democrático y republicano pareciera quedar en entredicho a la vista de la forma en la que los directores del organismo diseñado por Bergoglio entienden la división de poderes, la soberanía de los países y la voluntad popular y las particularidades jurídicas de cada nación. Cuesta saber si el Papa entiende los alcances y objetivos del cargo que ostenta o si, en realidad, aspira a algo más. Para abundar en las aspiraciones del poder
del Santo Padre, es conveniente leer la carta fundacional del Copaju, la llamada Declaración de Roma, que contiene párrafos esclarecedores como el siguiente. Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales, y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los derechos económicos, sociales y culturales. Advertimos que el actual sistema económico mundial poco y nada hace para preservar el equilibrio ambiental, coayudando en esta forma a una degradación integral de la existencia humana. Que los estados modifiquen su política presupuestaria es necesario para lograr ecuaciones más justas y equitativas. Por supuesto que no podía faltar la omnipresente agendita en la declaración del Papa. Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y las generaciones venideras. Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en procesos políticos y sociales en los que se profundice el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente. Y resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados actúan para presionar a los poderes públicos y hacen peligrar la institucionalidad al sustituir poderes mediante las operaciones mediáticas de dudosa legitimidad. Parece escrito por Cristina Kirchner. Jorge Bergoglio no eligió a cualquiera para modelar su poderosa estructura de lobby. No solo eligió representantes de la izquierda más radicalizada, sino que tuvo empacho en ingresar a la plana vaticana a los personajes más cuestionados por su trayectoria política, profesional y ética. Como brazo jurídico del socialismo del siglo XXI, eligió voceros que le aseguren a toda velocidad la capacidad de influir en los procesos judiciales que los mandatarios puedan enfrentar si la voluntad democrática de los pueblos les es adversa. Asimismo, con el Copaju se asegura la imposición de la agenda izquierdista más allá de la independencia judicial de cada país. No es casual la incorporación de Zaffaroni en su proyecto. No por nada el polémico juez describe así su filosofía. Cada sentencia es un acto político. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales. No podemos ser ni apartidarios ni aideológicos, porque no hay ningún ser humano que sea así. Y si lo hay, es un ser patológico, no es un juez. Asumamos nuestra responsabilidad, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando. Esto decía Zaffaroni, el juez preferido del kirchnerismo, que tiene ahora, por decreto de Bergoglio, cargo propio dentro de la Iglesia Católica como cuidador de los valores del socialismo del siglo XXI. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.